Lección 3. La unidad en la Iglesia. Para que profundicemos más en la lección te comparto la siguiente reflexión, titulada La posada del viejo bambú. Cuentan que, hace muchos años, en un pequeño pueblo de China, vivía un anciano llamado Liang, dueño de una humilde posada construida junto al camino de las montañas. En ella trabajaban su esposa, sus hijos y sus nietos. Como en toda familia, no siempre estaban de acuerdo. Un hijo quería atender primero a los viajeros ricos, otro prefería servir a todos por igual. La hija discutía con su hermano por la manera de administrar el arroz, y los nietos a veces se enojaban entre sí por las tareas más pesadas. Entre ellos estaba Wei, uno de los hijos mayores. Durante un tiempo comenzó a quedarse con parte de las ganancias de la posada para comprar cosas para sí mismo. Cuando el anciano Liang descubrió lo sucedido, reunió a toda la familia. Con firmeza, pero sin dejar de amarlo, decidió quitarle la responsabilidad de manejar el dinero y le pidió que volviera a realizar las tareas más sencillas, para que recuperara la confianza de todos. Wei sintió vergüenza, pero en vez de reconocer su error, pensó que el castigo era injusto. Esa misma noche abandonó la casa. Mientras viajaba por otros pueblos, contaba a todos que su familia era dura, injusta y que en aquella posada nadie era tratado con amor. Nunca mencionaba el motivo real por el cual había recibido la corrección. Un joven comerciante que escuchó aquellas historias llegó días después a la posada y preguntó al anciano: «He oído que aquí tratan muy mal a los de su propia familia. ¿Es verdad?». Liang sonrió con tristeza y respondió: «A veces corregir duele más que ignorar el error. Pero una familia que ama no deja crecer aquello que puede destruirla». El comerciante insistió: «En mi negocio, cuando alguien causa problemas, simplemente lo reemplazo». Entonces el anciano tomó 2 recipientes. En uno colocó varias monedas de cobre y en el otro puso un puñado de semillas de bambú. Sacudió el recipiente de las monedas. Estas chocaron unas con otras haciendo un fuerte ruido. Las sacó y las puso dentro de una maceta con tierra fértil. Después agitó el recipiente con las semillas. También se golpeaban entre sí, las sacó y las colocó en otra maceta con la misma tierra fértil. Y le dijo: «Estás invitado a regresar cuando quieras». Meses después, nuevamente el comerciante llegó. El señor Liang sacó la maceta y la volteó. Las monedas seguían allí. Seguían siendo las mismas. Frías, enterregadas, pero útiles para comprar, sin embargo incapaces de crecer. En cambio, las semillas se habían convertido en fuertes cañas de bambú que, unidas por sus raíces, resistían los vientos de la montaña. «Una empresa puede cambiar de empleados cuando conviene», dijo Liang. «Una familia también tiene desacuerdos y, cuando alguno se equivoca, a veces necesita ser corregido. La corrección no busca expulsar, sino ayudar a crecer. Algunos aceptan la enseñanza y echan raíces más profundas. Otros se marchan creyéndose víctimas y hablan mal de quienes solo intentaron corregirlos. Pero la verdad no cambia por el relato de quien se fue». El comerciante comprendió que una familia no vale porque nunca tenga conflictos, sino porque el amor es más fuerte que ellos y porque la corrección, cuando nace del amor, busca restaurar y no destruir. Enseñanza. En una empresa, un trabajador puede marcharse y ser reemplazado. En una familia esto causa un profundo dolor y tristeza. Las familias deben permanecer unidas, sin embargo las familias, como en la vida, no todo sale según lo planeado. Si corriges, eres el villano que provocó el abandono, o el sabio que logró proteger la ciudad. Eclesiastés 9:15. Y hállase en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Amén. Objetivo: reflexionar sobre la importancia de permanecer unidos en la Iglesia de Dios, examinando que la unidad solo se halla en el cuerpo de Cristo, y que nuestra obligación es permanecer alertas ante las acechanzas del maligno. Lectura bíblica. Efesios 4, 17 al 21. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Amén. Versículo para memorizar. Y ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Tema bíblico. La misión del Señor Jesús fue buscar y salvar lo que se había perdido del pueblo escogido de Dios, Israel. Este propósito se alcanza cuando de entre el mismo pueblo de Dios se formó la iglesia a la que el apóstol Pablo describe como columna y apoyo de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Esta iglesia está representada como el cuerpo de Cristo, de la que él mismo es la cabeza. Colosenses 1:18. Es exclusivamente en este lugar donde se puede lograr la reconciliación con Dios y de esta forma alcanzar la vida eterna. Colosenses 1:21, Romanos 5:9 al 10. Sin embargo, desde el principio de la formación de la Iglesia, han existido hombres que quieren pervertir el Evangelio y la doctrina de Cristo. Gálatas 1:6 al 7. Utilizan artimañas para engañar a los hermanos de la Grey y al mismo ministerio, con el propósito de trasladarlos a otro cuerpo, iglesia, rompiendo así la unidad del Espíritu que el apóstol Pablo ordenó cuidar a través del vínculo de la paz. Efesios 4:3 al 6. Desde el tiempo de los apóstoles y hasta nuestros días, ha habido hombres que utilizando la astucia han afectado la unidad de la iglesia. Esta advertencia está descrita claramente por el apóstol en el versículo de memoria, cuando expresa que para engañar utilizan con astucia artificios de error. Efesios 4:14. ¿Qué es la unidad? La unidad es una conexión profunda y espiritual e implica un mismo corazón, amor y visión, necesarios para superar las diferencias personales. Como es evidente, la unidad es mucho más que estar juntos, pues podríamos estar juntos, pero al mismo tiempo vivir sin la armonía que emana de una unidad auténtica. La iglesia primitiva estaba unida, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2:1. Y en muchos pasajes más de las Escrituras, vemos a la iglesia y a los apóstoles permanecer unidos. Cuando Dios creó las cortes celestiales, es indudable que había armonía y unidad. Sin embargo, la soberbia de un ser angelical pretendió atentar contra esta unidad y haciendo una labor de proselitismo, logró que una serie de espíritus estuvieran dispuestos a separarse de la unidad creada por Dios. La famosa máxima divide y vencerás, divide et impera en latín, se atribuye principalmente al general y dictador romano Julio César. No obstante, el Señor Jesús lo dijo de otra manera, y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. Los conflictos y guerras internas no llevan a nada bueno y solo son la evidencia de que no hemos realmente entendido el Evangelio del Señor Jesús. Las verdaderas batallas
no son contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales. Efesios 6:12. Debemos tener presente que Satanás utiliza a personas para intentar romper la unidad del cuerpo de Cristo, e incluso ha logrado que sus peores enemigos se encuentren dentro de la misma iglesia. Primera de Timoteo 4, 1 al 2, Primera de Juan 5, 16 al 17 y Hechos 20, 28 al 30. Por eso, es importante comprender que en la iglesia de Dios no se admiten competencias. Deberíamos superar cada día lo que puede afectar la unidad, convivir en amor, sin malicias, sin rencores ni envidias. El pensamiento del Hijo de Dios es, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Juan 17, 21 al 22. Por lo que el consejo final que deseamos compartir con toda la iglesia es el mismo que utilizó Pablo para la iglesia de los colosenses. Si hoy hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesús nuestro Salvador, debemos permanecer unidos y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Colosenses 1, 21 al 23. Reflexionando la lectura bíblica. Ya no andéis como los otros gentiles. La carta a los Efesios fue escrita cuando muchas congregaciones estaban formadas por judíos y gentiles convertidos. Los gentiles habían crecido rodeados de idolatría, inmoralidad y filosofías paganas. Al venir a Cristo, no solo cambiaban de religión, debían abandonar una manera de vivir que había dominado sus vidas durante años. Por eso Pablo les recuerda que el Evangelio no consiste únicamente en creer, sino en una transformación completa del corazón y de la conducta. El apóstol comienza con una exhortación solemne. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Efesios 4:17. La expresión, vanidad de su sentido, describe una mente vacía de la verdad de Dios. Ya el profeta había advertido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Pablo explica la causa de esa condición. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. No era una falta de inteligencia, sino el resultado de un corazón endurecido que rechazaba la voluntad de Dios. Tal como escribió Isaías es su pueblo. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí. Isaías 29:13. El resultado inevitable fue una vida entregada al pecado. Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Efesios 4:19. Sin embargo, ese no era el camino para quienes habían sido llamados por Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Efesios 4:20. El conocimiento de Cristo produce una vida diferente. Si empero lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Efesios 4:21. Esa misma enseñanza aparece también en la carta a los Gálatas. Allí Pablo exhorta a creyentes que estaban siendo influenciados por falsas doctrinas y les recuerda que la libertad en Cristo no es una oportunidad para vivir según los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Gálatas 5:16. También les advierte cuáles son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Gálatas 5:19. En contraste, muestra el fruto que debe distinguir a quienes pertenecen a Cristo. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22 al 23. Y concluye: porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Gálatas 5:24. La enseñanza sigue siendo vigente. El discípulo de Cristo no debe permitir que el mundo modele su manera de pensar. Quien ha aprendido de Jesús debe reflejar en su vida la verdad que ha recibido, la verdad con la que está ceñido. El entendimiento ya no debe permanecer en tinieblas, sino ser iluminado por la palabra de Dios. El corazón ya no debe endurecerse, sino obedecer al Señor. Y la conducta ya no debe estar gobernada por la carne, sino por el Espíritu. Así se manifiesta la diferencia entre quien simplemente conoce acerca de Cristo y quien verdaderamente ha aprendido de Él. Cuestionario. Pregunta número 1. ¿Cuál es la advertencia mencionada en Gálatas 1, del 6 al 9? No aceptar ni seguir un evangelio diferente al que predicó Cristo por medio de sus apóstoles. ¡Correcto! Pregunta número 2. ¿Dónde está el lugar indicado por Dios a través de su Hijo Jesucristo para alcanzar la salvación? En la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, columna y apoyo de la verdad. ¡Correcto! Pregunta número 3. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo en Efesios 4:14? Permanecer firmes en la verdad y no dejarnos llevar por falsas doctrinas ni por el engaño de los hombres. ¡Correcto! Pregunta número 4. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y obligación después de conocer la verdad del Evangelio? Permanecer firmes en la fe sin apartarnos de la esperanza del Evangelio que hemos recibido. ¡Correcto! Y como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. Paz a vosotros. Lección 3. La unidad en la iglesia. Versículo para memorizar. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Última repetición. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Lección 3. La unidad en la iglesia. Versículo para memorizar. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Última repetición. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Lección 3. La unidad en la iglesia. Versículo para memorizar. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Última repetición. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Lección 3. La unidad en la iglesia. Versículo para memorizar. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén. Última repetición. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Efesios 4:14. Amén.